entonces vamos a comenzar con nuestro primer invitado para ya ir de lleno con esta temática. Yo me voy a instalar ya en este set preparadísimo para el Siempre Juntos y vamos a invitar a nuestro primer entonces invitado. Me refiero a José Luis Herrero, de la Unidad Jurídica de la Dirección Regional del Servicio del Registro Civil. ¿Cómo estás, José Luis? Es de verdad un gusto que puedas estar hoy día acompañándonos para resolver dudas tan importantes acerca de esto de la posesión efectiva. Hola, buenos días. Para mí también es un gusto y para nosotros como servicio también es muy grato poder ayudar a la gente a solucionar algunos problemas o algunas dudas que puedan tener al respecto. Exactamente. Primero, hacer como una definición de lo que vendría siendo y lo que contempla lo que es la posesión efectiva para todos aquellos que hoy día nos están acompañando aquí en el matinal. Mira, perfecto. Mira, la posesión efectiva en realidad es una resolución judicial o una resolución administrativa, como en el caso del registro civil, que tiene por objeto declarar a los herederos de una persona fallecida, ¿ya? Importante destacar que si la persona dejó testamento será una resolución judicial porque la tramitación se hace en tribunales, y si no dejó testamento se hace ante nosotros en el registro civil, y ahí en ese caso la sucesión pasa a denominarse intestada. Okay. ¿A qué nos referimos con intestada? Intestada es cuando la persona que fallece o el causante no ha dispuesto de sus bienes, o sea, no ha dejado testamento. Ya. ¿Y qué pasa en ese caso? Simplemente fallece sin decir, por ejemplo, a quién va a dejar sus bienes, cómo que quiere que se repartan. Entonces, cuando esa persona fallece, por el solo ministerio de la ley, se nos señala quiénes son sus herederos. Perfecto. Y en ese caso estamos presentes a una sucesión intestada. En el caso de que ocurra esto, muchas veces lamentablemente ocurre que nuestros padres o nuestros parientes fallecen de manera inesperada y puede ocurrir este fenómeno, ¿cierto?, de una herencia intestada. ¿Qué ocurre y cuál es el trámite que las familias que hoy día, por ejemplo, nos pueden estar viendo deben realizar? ¿Es engorroso? ¿Qué deben hacer? ¿Qué es lo que contemplan para poder llegar a este proceso de herencia intestada? Cuando la persona no ha dejado testamento, el trámite es bastante sencillo, porque si es una sucesión intestada, tienen que bajar un formulario que está disponible en nuestra página www.registrocivil.gov.cl y llenarlo. ¿Cómo se llena ese formulario? Ese formulario está hecho para que se realice por cualquier persona, ¿ya? Eso es lo primero, no es necesario que sea un abogado. ¿Cuál es mi sugerencia? Mi sugerencia es que cuando fallezca algún ser querido, un padre, una madre, un abuelo, armen una carpeta y en esa carpeta registren todos los hechos vitales, los certificados, también traten de recopilar la escritura, porque con esos documentos van a ser los que van a necesitar para llenar esto. Por ejemplo, individualizar al causante, o sea, el causante se individualiza con su nombre, con su RUT, con su fecha de nacimiento, con su fecha de función. Los herederos también, hay que determinar cuál es su calidad, cuál es su parentesco que tienen con el heredero, su fecha de nacimiento. Y respecto de los bienes, bueno, ahí también tendrán que sacarlo de las escrituras, del padrón del auto, de las cuentas del banco. ¿Ya? Entonces, ese trámite se puede realizar de dos formas, una que es en nuestra oficina y otra también es ingresándola vía web. Yo tengo un testimonio, por ejemplo, de una persona que conozco que no es familiar de una persona que fallece, y era tanto el cariño que sentía, por ejemplo, esta persona que falleció por esta persona, que le deja su departamento, pero no lo deja en herencia. ¿Qué pasa en ese caso? Si es que la persona dice en palabra, en el fondo, que deja este departamento a la persona que en el fondo se encargó de ella mucho tiempo, ¿qué pasa en ese caso, por ejemplo? ¿Es la familia la que debería de quedar con esta herencia o lo que la persona dijo en vida, sin un testamento de por medio? Eso suele pasar en ocasiones. Una muy buena pregunta. Entonces, lo voy a abordar de lo siguiente. Lo primero es que las personas que quieren dejar sus bienes a personas determinadas después que ellas fallezcan, mi primera sugerencia es que se preocupen en vida, sobre todo si esas personas no son las que están llamadas por ley a heredarlo. Por ejemplo, si no es un hijo. ¿Ya? Porque ¿qué ocurre? Por muy buenas intenciones que tenga la persona que falleció, de ayudar, por ejemplo, a la persona que lo estuvo cuidando, que le fue fiel, que lo cuidó en enfermedad,
Si esa persona no dispone de su bien a través de un testamento, la ley es súper clara y dice, bueno, si el causante fallece, aquí hay un grupo de parientes y ellos son los primeros a heredar. Entonces, en el caso que tú me comentas, lo que ocurriría es que lamentablemente, como no dispuso de sus bienes, ahí los herederos serían, por ejemplo, sus hijos y el cónyuge, y así iríamos avanzando en los órdenes sucesorales. Pero lamentablemente esa persona no podría quedaría completamente excluida. José Luis, yo quiero invitar a la gente a que pueda también hacer sus consultas al WhatsApp. Este es el momento para que puedan resolver todas estas dudas en herencias. Tenemos el más 569-7756-9177 para que hagan consulta justamente ahora a José Luis. Ahora, los que deben realizar el trámite de la tramitación, digamos, de todo este proceso de herencia, ¿es la familia completa o puede ir, por ejemplo, una persona a llenar este formulario? José Luis, ¿estás por ahí? Puede ser un solo heredero. Ya. Bienvenidos todos. Puede ser un solo heredero. Puede ser un solo heredero. Lo importante es que ese heredero tiene que consignar todos los datos de los demás herederos, ¿ya? O sea, por ejemplo, si falleció mi padre, y no es necesario que vayamos todos mis hermanos a presentar la posesión efectiva, pero sí es importante que yo como heredero consigne a todos mis hermanos, sin perjuicio de que el registro civil tiene la obligación igual de verificar eso, y en el caso de que si algún hermano por equivocación o puede también de manera intencional haya dejado fuera a un hermano, nosotros igual tenemos la obligación de incorporar. Ya. En el caso, por ejemplo, que haya una persona que fallezca y firma un poder para que, por ejemplo, una persona que no es de la familia se haga cargo de entregar la herencia de manera equitativa o no, ¿eso también es efectivo y eso ocurre, por ejemplo, que hayan poderes que se puedan firmar anteriormente a que la persona fallezca? Lo que pasa es que ahí en realidad lo que ocurre, eso tendría que dejarse por vía testamento. Y eso es lo que se llama una albacea, que es un ejecutor testamentario. Esa es la manera correcta si yo veo que voy a caer, tengo una enfermedad y después quiero que mi testamento o mi voluntad se realice de una manera determinada. Yo en ese testamento tengo que dejar una albacea que se denominan ejecutores testamentarios. Y ellos se encargarán de ejecutar lo que yo dispuse en vida, ¿ya? Pero por ejemplo la situación que tú me señalas no es la correcta. Si alguna persona está pensando hacer eso, yo los invitaría a que reevaluaran la situación, porque esa no es la forma que la ley dispone para hacerlo y les puede traer muchos problemas. No solo a los herederos y también a la persona a la que le deja el encargo. José Luis, yo te iba a preguntar, hoy día en pandemia, estos procesos que tú nos estás comentando, ¿se pueden realizar vía en línea, por internet, o es necesario sí o sí que vayamos a llenar este tipo de formularios allá, donde en el fondo se realizan todo este tema de la posesión efectiva? Mira, por suerte, al igual que muchos otros servicios públicos, con el tema de la pandemia, el servicio se ha actualizado enormemente en los productos web. Hoy día tenemos la posibilidad de que las personas no vayan a la oficina físicamente, sino que la presenten con su clave única, solamente para las sucesiones de primer orden. Cuando me refiero a primer orden, me refiero a cuando hay hijos y cónyuges sobrevivientes, que es la gran mayoría de los casos. Y basta con la clave única, se ingresa, y hace poco también sufrimos un cambio favorable para nuestros usuarios, porque antes solamente eran para aquellas que estaban exentas de pago, pero hoy día el sistema se habilitó y se pueden realizar todas las de primer orden sin importar el monto de la posesión efectiva. Mira, tenemos, José Luis, una pregunta de WhatsApp. Es bueno que la gente vaya interactuando. Son nuestros protagonistas, las personas que hoy día nos están acompañando. Sin duda, este programa está hecho para ellos. Así que vamos a ver cuál es la pregunta que tenemos vía WhatsApp. Aquí está, mira. Hola, me llamo Natalia y quiero preguntarle al abogado cuánto vale el trámite de posesión efectiva y cuánto tiempo demora. Muchas gracias y éxito con el matinal. Qué bueno que volvieron. Un besito grande para ti, Natalia. Bueno, la pregunta es la respuesta está en la ley y señala que hasta 15 UTA no se paga nada por la posesión efectiva. ¿Cuánto es 15 UTA? Son 9.338.000 y fracción. Entonces, si los bienes que deja el causante están por debajo de esa cifra, no se paga nada. Entre esa cifra y 28 millones y fracción, se pagan 80.300 pesos,
y sobre los 28 millones se pagan 130.000 pesos. ¿Ya? Esos son los costos que tiene. Los plazos que se establecen son 43 días hábiles, ¿ya? Pero en general también muchas veces se demoran mucho menos que esos 43 días hábiles. Va a depender también de la situación, porque otro que también aprovecho de comentar, no es lo mismo resolver una posición efectiva de una persona, por ejemplo, que falleció ahora en 2015, 2016, como situación en que la familia, por ejemplo, quiere regular situaciones de tatarabuelos que han fallecido, por ejemplo, en 1960, 1970. Obviamente que esas tienen un poco más de complejidad y te ponen un poco más de tiempo. Sí, eso te iba a preguntar también, ¿qué sería como lo más complicado de organizar testamentos tan antiguos? ¿Y cómo en el fondo se puede llevar a cabo eso, con tantos años de por medio? Mira, es súper normal lo que tú me preguntas, ¿ya? Por ejemplo, una familia vive en una casa que por más de 4 generaciones ha pertenecido a la familia. Y es súper normal. Sí, es súper normal verlo. Entonces, mi sugerencia es que todo esto tiene una lógica, y la lógica es que las posiciones efectivas se pueden tramitar, pero vayan tramitándolas en el orden cronológico de los fallecimientos. Ya. Por ejemplo, tatarabuelo, bisabuelo, bisabuela, así hasta llegar a las personas que hoy están vivas. Pero esa es la lógica. Se puede hacer, obviamente que se puede hacer. ¿Cuál es la gran dificultad? Que si estamos hablando de personas que fallecieron hace muchos años atrás, estoy hablando, cuando me refiero a muchos años, estoy hablando hace más de 80 años atrás, el problema es que la base de datos puede que no esté completa. Por ejemplo, porque, para darte un ejemplo, el registro civil nace en 1885. Y si estamos hablando de un tatarabuelo, puede que haya nacido antes de eso, claro. Entonces puede que los datos no los tengamos. Claro. Entonces ahí es importante que la familia tenga todo ordenado, cosa que si el servicio necesita de su apoyo, ellos puedan contribuir en esos casos. Pero la regla general es que nosotros como servicio siempre tenemos la información y podemos solucionar de buena forma las posesiones efectivas. ¿Dónde es el lugar físico donde tenemos que ir para hacer todo este trámite? ¿Y quiénes son las personas encargadas de contenernos, de acompañarnos en este proceso que claramente a veces no es tan fácil, yo creo? A veces tiende a ser más engorroso, como dices tú, por el tiempo, ¿verdad? ¿Quiénes son los encargados de acompañarnos y dónde tenemos que ir físicamente? Mira, si es físicamente, pueden ir a cualquiera de nuestras oficinas de registro civil, salvo las suboficinas que son las que están en el hospital, que no reciben posesión efectiva, ni tampoco la de Mirador Bio Bio. Ya, eso es bueno saberlo, ¿ah? Eso es bueno saberlo y aclararlo. Esas oficinas no reciben posesión efectiva, salvo las que te acabo de nombrar, todas las otras sí reciben posesiones efectivas. Y además, bueno, también te vuelvo a recordar que también se pueden ingresar vía web. Respecto a quién nos debe acompañar, normalmente en estos casos siempre, por ejemplo, hay un hijo que toma las riendas de la posición efectiva, que es el que se preocupa de recopilar la información. Por ejemplo, pero si estamos en el caso de que hay un hijo único, por ejemplo, que es de avanzada edad, bueno, y está tiene un poco de dificultad, siempre hay alguien, algún amigo o algún vecino que lo pueda ayudar, ¿ya? Porque como señalé anteriormente, el trámite no tiene una gran complejidad, se puede realizar por cualquier persona. Y en el caso muy extremo, que la verdad la persona esté muy complicada, recordarles que la Corporación de Asistencia Judicial también presta asesoría en esta materia, lo ayuda a los usuarios, y en el caso contrario, bueno, también siempre está la opción de poder recurrir a un abogado que les pueda prestar el servicio y les pueda realizar el trámite. Pero como les dije en algún momento, esto está ordenado, está realizado para que la persona lo pueda hacer sin tener que recurrir a un letrado. Oye, mira, José Luis, tenemos otra pregunta de la gente, así que invitamos a que más y más personas nos escriban para así resolver todas sus preguntas. Ahí está el WhatsApp para que lo anoten de inmediato. Vamos a leerla. ¿Qué pasa cuando se hace una posesión efectiva mintiendo, sin contactar a la esposa e hijas? ¿Qué se puede hacer? Mira, una buena pregunta también. Leandra, ¿verdad? Un besito para ti. Gracias por preguntar. A ver, lo que ocurre ahí es lo siguiente. Disponible la ley dispone que la posesión efectiva la puede tramitar cualquiera de los herederos, ¿ya?
Entonces, yo me imagino que la pregunta va por el siguiente caso. Por ejemplo, imagínate una persona que fallece y que tuvo 2 matrimonios. Claro. ¿Ya? Y falleció en el segundo matrimonio con su señora y sus hijos, pero la posesión efectiva la tramita un hijo del primer matrimonio, Claro. por ejemplo, con el que el causante no tenía contacto y no les dice nada al actual cónyuge ni a la otra hija. Claro. Lo primero es que, bueno, efectivamente esa persona está habilitada para tramitar la posesión efectiva, pero la tranquilidad para este segundo matrimonio es que, aunque, por ejemplo, esa persona no los consigne en la herencia, el servicio igual los va a señalar como herederos. O sea, su derecho va a estar garantizado y no va a tener problema al respecto. El tema es que lamentablemente tal vez se va a llevar una sorpresa porque lo que ocurre en algunas ocasiones es que, por ejemplo, la mujer en este caso va a presentar la posesión efectiva y el funcionario le dice, oiga, ¿sabe que ya hay una solicitud presentada? ¿Ya? En ese caso, mi sugerencia no es desesperarse, sino que pedir una copia de la posesión efectiva, ver el certificado, tener la claridad de que su nombre, por ejemplo, de esta segunda cónyuge y la hija que nació de ese matrimonio están en el certificado, y con eso deberían quedarse tranquilas en el sentido que su derecho no corre peligro, y después de eso analizar, bueno, que si los bienes que se indicaron en la posesión efectiva están los correctos, que se indicaron todos, ¿ya? Pero esa es mi sugerencia en ese caso, y qué es lo que puede ocurrir. Pero no se corre peligro que esas personas puedan quedar fuera. Ya. Hoy tenemos más preguntas, qué emocionante que la gente inmediatamente ya haya querido compartir con nosotros sus dudas, así que vamos a leer un nuevo WhatsApp que dice lo siguiente. Karen, ¿cómo estás? Hola. Bueno, dice, buenos días, me llamo Karen, mi consulta es que yo adquirí una casa en mi primer matrimonio, me separé y se hizo renuncia a las, dice, gananciales para que la casa fuera solo mía. Tengo un nuevo esposo y 3 hijos. En caso de yo fallecer, ¿quién hereda el bien? Espero su respuesta, por favor, señor abogado. Perfecto. Bueno, ahí hay 2 temas. Uno, que en realidad el primero es un tema de régimen matrimonial, que es la relación que yo tengo con la persona con quien contraigo matrimonio, y la segunda parte es de herencia. Claro. En la primera parte, decir lo siguiente. Si ella estaba casada en sociedad conyugal y adquirió un bien, y el primer marido hizo una renuncia de gananciales, entiendo yo que en este caso la totalidad de lo que se adquirió durante la sociedad conyugal pasa a radicarse en la mujer. Pero yo creo que la pregunta está mal planteada. Yo me imagino que lo que tiene que haber pasado ahí es que la mujer adquirió con un patrimonio reservado. Ya. ¿A qué nos referimos con eso, con patrimonio reservado, para ir explicándole inmediatamente a la gente estos conceptos? Ya, mire, lo que yo creo que la pregunta en realidad va así. Ella estuvo casada bajo sociedad conyugal, claro, en su primer matrimonio, y heredó una casa. Dentro de esa sociedad conyugal adquirió una casa, pero lo hizo bajo una figura que se llama el patrimonio reservado, que es una figura que contempla la ley que le permite a la mujer casada en sociedad conyugal que realiza una actividad de forma separada del marido, adquirir un bien que se somete a este régimen, o sea que el marido mientras están casados no puede disponer del bien, no lo puede vender, la mujer tiene plena administración de eso, pero después cuando se disuelve, por ejemplo si ellos se divorciaron, que es el caso que yo entiendo porque ella después me dice que se vuelve a casar, la ley le da la siguiente posibilidad, le dice, mire mujer, si usted quiere, por ejemplo, radicar ese patrimonio reservado en su patrimonio, usted hace una renuncia a los gananciales, o sea, usted renuncia a todo lo que podría haber ganado con su marido como sociedad, claro, pero usted radica. Entonces yo creo que eso fue lo que hizo ella. Entonces desde ese punto, si eso fue lo que ella hizo y renunció a los gananciales, ese inmueble se radicó en su patrimonio, o sea, ella era dueña del 100%. Después ella se casa nuevamente, ya, se casa y además de eso tiene 3 hijos. Entonces, y después pregunta ella, ¿qué pasa si fallece? Bueno, si ella fallece, ahí viene un tema ya netamente sucesorio, y en ese caso, sus herederos van a ser sus hijos, o sea, sus descendientes, y su cónyuge sobreviviente, que va a ser su esposo. Ya. Y ahí, bueno, la ley dice, en ese caso, cómo se reparte la herencia. Dice, bueno, al cónyuge le corresponde el doble de lo que le correspondería a un hijo. Entonces, para hacerlo súper sencillo, como son 3 y un cónyuge, yo divido la herencia en 5. Entonces, un 20% para cada hijo. Ya. Y un 40% para el cónyuge sobreviviente. Perfecto. No sé si, Karen, te quedó clara la respuesta.
si tienen algunas otras dudas también pueden seguir haciéndolas. Yo te iba a preguntar también, José Luis, a ver, hay muchas familias, muchos hijos, realmente a veces, como decían preguntas anteriores, puede pasar esto, que hay algunas problemáticas mayores porque va un hijo o va el otro matrimonio. Entonces, ¿quiénes son los encargados de regular y de que esto sea lo más justo posible para todas las familias? Que, por ejemplo, si hay una gran herencia, todos reciban en partes iguales, digamos, y no haya problema de que hay gente que en el fondo va a salir perdiendo. A ver, lo primero que hay que partir es que, si una persona falleció no dejando testamento, los órdenes sucesorales y los porcentajes están determinados por ley. O sea, esa es tu primera garantía. No dependo yo del otro heredero de si me da, no me da, de que si soy... No, eso está establecido por ley. Y pasando ya a la pregunta en concreto tuya, cuando nosotros otorgamos una posesión efectiva y se declara mucho heredero, en realidad hay una comunidad hereditaria. Y la ley dispone que esa comunidad hereditaria se puede liquidar y disolver de dos maneras. Una, que es de común acuerdo entre las partes, o sea, que todos se pongan de acuerdo en cómo se van a repartir los bienes, ¿ya? Y si no, en caso de no mediar acuerdo, la única fórmula que tienen es acudir a los tribunales. Y ahí en esos casos serán los tribunales los que aplicarán la ley para que a cada uno de los herederos le toque lo que corresponde. Me parece. Y en cuanto al tiempo, ¿cuánto demora aproximadamente hacer la posesión efectiva y todo este trámite que se debe realizar? Mira, nosotros tenemos un plazo máximo establecido de 43 días hábiles. En muchos casos lo hacemos mucho menos tiempo. En general, si las personas son diligentes y lo hacen los actos seguidos, porque después de esto, igual ellos, después que nosotros le otorgamos la posesión efectiva, ellos después tienen que hacer más trámites, ¿ya? Por ejemplo, tienen que ir al servicio de impuestos internos para ver si es que se paga o no se paga impuesto a la herencia. Y además de eso, tienen que inscribir la posesión efectiva en los distintos organismos donde están los bienes del causante. Por ejemplo, si la persona que falleció tenía un inmueble en Concepción, con nuestra posesión efectiva, más el certificado del Servicio de Impuestos Internos, tendrán que concurrir al conservador para que lo que estaba inscrito al nombre de la persona fallecida pase al nombre de sus hijos, o sea, de la comunidad hereditaria. ¿Ya? Okay. Pero, a ver, a lo que voy yo, que una persona que si anda ordenada en un par de meses, 3 meses, podría hacer todo sin contratiempo. Obviamente que hay casos en que hay situaciones excepcionales, pero la regla general, si una persona es ordenada, en unos 3 meses podría completar todo el proceso completo de lo que requiere. Ok. Tenemos otra pregunta de la gente, vamos a leerla de inmediato al WhatsApp, que ahí está en pantalla. Buen día, dice Patricio. ¿Cómo estás, Patricio? Consulto, soy divorciado y me he vuelto a casar. Mi señora está en igual situación. Ella y yo tenemos hijos de primer matrimonio. Por razones económicas la casa la vendimos y la volvimos a comprar estando siempre en sociedad conyugal. Mi consulta es, ¿quiénes tienen derecho a, ahí no alcanzo a leer, a la casa si es que yo fallezco? ¿La casa? Claro. Ya, bueno, esa es una pregunta clásica y es la siguiente. Si ellos se casaron en sociedad conyugal y adquieren un bien, ese bien se adquiere 50 y 50. O sea, el hombre es dueño del 50% y el otro 50% restante de la mujer. Si uno de ellos fallece, su porcentaje se va a sus herederos. ¿Ya? Y ahí es súper importante decir lo siguiente, que el primer orden sucesoral dice de los descendientes y el cónyuge sobreviviente. No habla del descendiente del primero o segundo matrimonio, o sea, no hay esa distinción. Entonces, a la pregunta de don Patricio es la siguiente. Si, por ejemplo, él fallece, los herederos de él van a ser sus hijos del primer matrimonio e hijos del segundo matrimonio, junto con su cónyuge sobreviviente. ¿Ya? Lo que pasa es que, en este caso, don Patricio, con esa estrategia que hizo de vender y comprar estando en sociedad conyugal, igual fortaleció, por ejemplo, a su cónyuge. ¿Por qué? Porque la cónyuge ya parte con un 50% que viene de la sociedad conyugal y después vuelve a heredar o le transmiten los derechos que recibe como en su calidad de heredera. Entonces ella quedaría con un porcentaje bastante mayor comparado con el otro hijo.
El tema es que los otros hijos, si él no dispuso de un testamento, no los puede excluir de la herencia. Perfecto. Bueno, José Luis, de verdad que nos aclaraste bastantes dudas. Siempre darte las gracias y también al Registro Civil por habernos dado la oportunidad de tenerlos en conexión con nosotros en este programa que está absolutamente enfocado al servicio de la gente esta mañana. Así que te damos las gracias por haber estado con nosotros hoy día y te esperamos sin duda en alguna nueva oportunidad para seguir aclarando dudas tan importantes de los temas legales como lo que vimos hoy día de la posesión efectiva. Agradecerle a ustedes como programa porque nosotros creemos que la difusión es súper importante, porque en muchos casos nos encontramos con gente que tiene preguntas que no son difíciles, pero que necesitan que alguien les dé la respuesta. Este es un mecanismo correcto para que pase eso. Así claro, y respecto a la posibilidad de participar nuevamente, ningún problema. Siempre el servicio está llano a ayudar a la gente, así que cuenten con nosotros. Ahí tenemos el www.registrocivil.cl. Nos vemos entonces prontamente. Que tengas un gran día lleno de energía y positivismo. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Oye, y a continuación vamos a una nota. ¿Qué pasa en el caso de que una persona no herede bienes, sino más bien deudas? Es lo que vamos a ver en este siguiente informe. En términos jurídicos, todas las deudas son heredables. Sin embargo, la ley permite extinguir algunas con el pago de un seguro de desgravamen. Pero este sirve solo si existen deudas asociadas a instituciones bancarias, cajas de compensación y casas comerciales. Por ejemplo, hipotecas, créditos universitarios y de consumo. Contratarlo es voluntario, pero para cobrarlo hay excepciones. Suicidio y participación activa en guerras, actos terroristas o deportes extremos. Por otro lado, hay otras deudas donde no es aplicable, como las que emana impuestos internos, es decir, el pago de IVA o contribuciones. Cuando los herederos o familiares inician el trámite de posesión efectiva, llenan un formulario con los bienes o activos y todas las deudas que no tienen seguro, es decir, los pasivos. Si la suma genera un saldo en contra, los familiares reciben el beneficio de inventario que cubre esos excedentes. A juicio de los expertos, lo más conveniente es que los familiares o herederos de una persona fallecida acudan a la Superintendencia de Valores y Seguros para obtener un informe detallado con todos los seguros contratados a la fecha de muerte y hacerlos efectivos.